Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas, en esta emisión de jueves. Recordará usted que arrancamos esta segunda temporada de Encuentro de Ideas con esta nueva identidad gráfica y demás, con un debate entre jóvenes de cara a lo que es este proceso electoral que estamos viviendo a nivel nacional en rumbo al cambio de presidente de la República. Pues se puso tan buena la cosa en aquella ocasión que quisimos repetirlo y obviamente ya lo que fue por el asunto del debate presidencial llevado a cabo el pasado domingo allá en Tijuana, Baja California, con esta modalidad de Town Hall. Estaremos platicando con precisamente cada uno de los representantes de los candidatos aquí en Sonora, por parte de MIT, por parte también de El Bronco, por parte de Anaya y por parte de López Obrador. Están aquí en el estudio, vamos a platicar, vamos a debatir. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos. A nombre del incansable staff le damos la bienvenida a esta emisión de Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a lo largo de esta hora utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @Edgar Molina S, a sus órdenes también a través de esta plataforma para estar interactuando a lo largo de esta emisión de Encuentro de Ideas. Y vamos a presentar a los 4 integrantes de este panel, de este debate que vamos a tener esta noche de jueves. Y arrancamos acá en la izquierda con Nitzia Gradías, presidenta de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI, que repite con nosotros. Nitzia, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros Mario Coronado, que es parte de los integrantes de este movimiento del Bronco aquí en Sonora, joven también. Mi estimado Mario, bienvenido. Gracias, Edgar, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, Mario. Se encuentra también con nosotros David Rojas Acosta, coordinador juvenil de Ricardo Anaya aquí en Sonora y que también repite con nosotros. Bienvenido, David. Muchas gracias otra vez, Edgar, por la invitación y muy contento de poder volver a acompañarte. Gracias por estar con nosotros. Y quien también está ya por primera ocasión aquí en Encuentro de Ideas, Julián Rodríguez, de Morros con Andrés Manuel López Obrador. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Edgar, y saludo a todo tu público. Y arrancamos contigo, si te parece, mi estimado Julián. Claro que sí. Platícanos, ¿qué te pareció esta modalidad de debate? Primera vez en la historia que se realiza un town hall, parecido a lo que se ocurre allá en los Estados Unidos. El público interviene, participa con sus preguntas. ¿Qué te pareció? Mira, a mí me pareció un formato muy interesante, muy nuevo, muy fresco. Lo que sí, yo creo que lo que no me gustó tanto es cómo los candidatos del PRI y del PAN pues salen al escenario, se empiezan a desarrollar. Tan es así que se acerca mucho Ricardo y pues aquí nuestro candidato también voy a tener que cuidarme la cartera. ¿Te vas a cuidar la cartera también? Sí, también me la voy a cuidar la cartera. Okay. No, pero un estilo muy fresco. Los moderadores creo que retomaban a los candidatos para que no se salieran del tema. Y yo creo que faltó que el público fuera más participativo. Yo creo que sí pudo haber un público que opinara más, que fuera más directo la opinión de los ciudadanos con los candidatos. Se mencionó mucho eso, David, el asunto de los moderadores, que hubo demasiada participación o protagonismo. Incluso escuchaba a algunos colegas de los moderadores más que el público que hablara directamente a los candidatos. Yo creo, Edgar, que fue un buen ejercicio. Creo que al final de cuentas esta renovación de estos debates que se habían dado pues un poquito acartonados, que habíamos estado viendo desde que existen, creo que es un ejercicio en el cual se puede concebir o se puede conocer más a los candidatos a fondo. Creo que fue un buen ejercicio. Como todo, hay que irse mejorando, hay que ir agarrando los tips buenos, los tips malos, pero pues creo que sirvió mucho para que la gente pues pudiera conocer las propuestas de los candidatos. Coincido con mi amigo, creo que sí faltó un poquito más de participación de los ciudadanos, a lo mejor abrir los canales a ciertos sectores específicos. Pero al final de cuentas creo que fue un buen ejercicio para México. Creo que los candidatos pudieron expresar sus propuestas y pues muy contento porque al final de cuentas hemos tenido como representante Ricardo Anaya muy contento porque Ricardo Anaya es el segundo debate al hilo que gana, vamos por el tercero. Y pues nomás para comentar a mi amigo Andrés Manuel, no le gustó mucho que se acercara a Anaya porque pues Andrés Manuel no le gusta nada que no esté en su libreto, no le gusta nada que no pueda controlar. Al final de cuentas los debates son para eso, para contrastar ideas.
Perfecto, muchas gracias. Gracias, Voy David. a cuidar la cartera. Cuídala, mi sangre, cuídala, me conoces y sabes que no pasa nada. Bueno, Mario, platícanos un poquito. El que sí mencionó que no le gustó mucho, que incluso mencionó que se aburrió en el debate fue el Bronco. Mencionó que no le gustó el formato. No tanto que no le gustara, creo que es evolucionar, ¿no? En los debates. Desde mi punto de vista, y lo que vimos estuvo bien que se realizara el debate de esa manera. Lo que nos gustó fue que los moderadores, pues en cierta manera, exigían una respuesta concreta a los candidatos, en este caso de los partidos, que siempre se salían no por una o por otra parte y no eran contundentes con su respuesta. En este caso, pues los moderadores sí insistían bastante en es un sí o es un no. Eso fue algo que a mí me agradó bastante. La participación de los ciudadanos es bastante importante y sería bueno que en otros debates metieran ahí lo que es la participación por redes sociales. Sería muy interesante poder captar más información de lo que quieren los ciudadanos. Perfecto. Nitzia, ¿te gustó el debate? A mí me gustó muchísimo. Yo creo que nosotros estamos muy a favor de que las personas, la ciudadanía esté muy informada. ¿Por qué? Porque la información es poder y eso te permite exigirle más y generar mayor compromiso de los políticos para, como dicen, que te den mejores respuestas y te expliquen cómo. Porque es muy fácil salirnos por la tangente o decir la mafia del poder y todo, contestar que con la corrupción vamos a solucionar todo, pero bien, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces yo creo que los moderadores facilitaron eso, propiciaron el diálogo y sobre todo que hubo participación ciudadana, hubo gente haciendo sus preguntas. Entonces a nosotros nos interesa mucho el hecho de escuchar y saber cuáles son las inquietudes o las necesidades latentes de la ciudadanía y eso fue lo que vimos en este pasado debate. Hubo temas obviamente que le atañen a Sonora, temas fronterizos, se habló muchísimo el tema de la migración, entonces como que hubo un especial interés acá de los sonorenses con lo que se hablaba ahí en este espacio. Mi estimado Julián, platícanos un poquito de la propuesta en torno al tema de migración de López Obrador y sobre todo algo que lo vivimos aquí muy palpablemente recientemente con el tema de los centroamericanos. Sí, mira, yo viví en Ciudad Juárez y viví los últimos 4 años antes de llegar a Hermosillo en Nogales. Creo que es un tema fundamental, central, pero creo que mis compañeros o el resto de los candidatos no terminan de entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, que la mafia del poder, que Andrés Manuel ellos repiten ridiculizando, pero es muy importante porque lo que no ven ellos es que el gobierno se ha dedicado durante los últimos 30 años a pauperizar, a empobrecer a la gente y eso es un tema central que ha hecho que mucha situación del campo tengan que irse a migrar a los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, en central es acabar con la corrupción, que haya bienestar, para que haya paz y tranquilidad para todos los ciudadanos. Y retomando en lo que dice David, que es el segundo debate donde gana Ricardo, yo creo que su campaña de mentiras ya no crece. Entonces, que no venga a mentirnos a todos nosotros que Ricardo vuelve a ganar cuando su lanza de apunte para su campaña es mentir descaradamente. David, el que ya no crece es Andrés Manuel, el que ya está topado es Andrés Manuel. No le va a funcionar estos 18 años de campaña que tiene haciendo campaña a costa de nosotros, de ti, de todos nosotros con nuestros impuestos. El que ya no crece es Andrés Manuel y el que está creciendo es Ricardo Anaya. Con el tema de migración, a ver, Ricardo Anaya lo fue muy claro en su explicación con el tema de migrantes, que es un tema que creo que nos atañe a nosotros como sonorenses y como toda la región fronteriza. Nosotros no podemos exigir respeto a Estados Unidos, a los migrantes, a los dreamers mexicanos, si nosotros no damos respeto a los migrantes. Creo que es elemental hacer eso. Si una persona viene de otro país, de Centroamérica, de Sudamérica, buscando oportunidades, buscando, a lo mejor huyendo de su país, nosotros tenemos que crear las condiciones para que juntos podamos construir. Y Ricardo Anaya fue muy claro en eso. Vamos a crear las condiciones para que los migrantes podamos construir junto con ellos, darle las condiciones para que puedan llevar una sobrevida estable y no tengan que andar sufriendo como lo están haciendo. Acabamos de ver aquí en Sonora hace unas semanas el plantón que hicieron ahí en el Instituto Nacional de Migración. Creo que eso no debe de pasar en México. Los mexicanos queremos paz, queremos oportunidades y creo que el que va planteado las propuestas y los cómo claros se llama Ricardo Anaya, el próximo presidente de México. Mario, ¿te gustaron las propuestas del Bronco con el tema de migración? Sí, las propuestas del Bronco desde mi punto de vista estuvieron muy bien. Él lo que busca es llegar a las fronteras, estar en las fronteras y vivir cómo está la problemática directamente. Lo que él es lo que tiene planeado, ¿no? Estar viviendo en la frontera de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Laredo,
en todas las fronteras. Son 3.000 kilómetros de fronteras las que tenemos, entonces no nomás es Nogales. Y atacar directamente el tema de la migración, pero es viéndolo directamente, no desde Los Pinos, ¿no? Entonces, creo que es muy coherente con lo que dice, porque así conoce de cerca el problema y busca la solución instantánea. Entonces, creo que con eso se podría solucionar. Él también lo que tiene ahí que es apoyar. Los migrantes mexicanos aportan más que un estado de la República, con todo lo que nos envían. Entonces, lo que él tiene es, de eso que nos aportan el 5%, usarlo para apoyos de ellos y para que las familias estén bien. Pero no es dinero de él, ¿no? Es dinero de las personas que están mandando a sus familias. Pero ¿Cómo va a disponer de él? Bueno, en este caso, José Antonio Meade. José Antonio Meade no tiene propuestas improvisadas o algo que se sacó de la manga o algo que inventó de momento. Él tiene una experiencia y años de servicio que lo respaldan y que por ello da propuestas que te explican cómo lo va a hacer. Entonces, en este caso, él está proponiendo que todas estas personas que vengan aquí se les ofrezca servicios de salud dignos. ¿Por qué? Porque ciertamente quizás ellos padezcan de enfermedades o cuestiones donde necesitan el trato al igual que las demás personas. Y ahorita al decir al igual, son personas, son seres humanos como nosotros, comunes y corrientes, que también necesitamos nosotros ser un poquito más solidarios, ¿no? Entonces, ahí es donde José Antonio Meade propone el hecho de estar vinculado con asociaciones civiles, con iglesias, con la ciudadanía misma, de buscar la manera de ser un vínculo y de trabajar en conjunto a favor de ellos, beneficiándolos, porque si bien es cierto, nosotros también estamos en esa responsabilidad de ayudarlos, ¿no? Como vecinos, hermanos que somos. Perfecto. Hay otro tema que yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente bloque porque es algo extenso, que obviamente hay algo que nos duele muchísimo a los mexicanos, que es el asunto de la economía, obviamente, claro, ¿no? Tener pesos y centavos suficientes en nuestras familias como para subsistir y también para salir adelante en ello. Lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo que sí me gustaría que me dijeran, y rapidísimo, porque tenemos únicamente 3 minutos ya para este bloque, que ¿con qué propuesta, a lo mejor ahí no les va a gustar mucho la pregunta, pero con qué propuesta te quedarías de los otros candidatos? Mira, a ver, Julián. Yo creo que con ninguna, o sea, ninguna. No sirve ninguna. Están cerrados, pues. Es que mira, es muy importante que analicemos la situación de ellos. Ellos han gobernado durante 30 años, o sea, y yo no puedo entender y no me puedo imaginar cómo viene una representante del PRI y viene a hablarnos que tiene experiencia, que sabe gobernar, que no son ideas que se le ocurrieron a la noche a la mañana. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo mal. Cuando y ahí están sus resultados. ¿Qué me tienes que decir? Nos fue muy bien. ¿Te puedo enseñar números? Tan es así que seguimos ganando en la Ciudad de México. La gente nos quiere, nos respalda. Pues tienen 18 años de campaña. Y del otro lado está Ricardo Anaya, que la apuesta a su campaña de su máxima expresión son las mentiras. Entonces, viene a decir que va a hacer medidas que de alguna u otra forma nosotros hemos propuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para nosotros somos populistas, pero si él las dice, él es el progreso. Entonces, no, con ninguna de los candidatos, no es arrogancia, es congruencia. Perfecto, David, a ver. Qué interesante lo que dice mi amigo, o sea, con ninguno. O sea, ellos están mal, nosotros somos los buenos, eso se llama autoritarismo, eso se llama cerrazón. ¿Tú con qué propuesta te quedas? Aquí ocupamos construir de todos. Sí. Ni en todos los partidos están todos los malos, ni aquí están todos los buenos. Aquí tenemos que construir con todos. Yo creo y me quedo con la propuesta de Margarita Zavala, que estaba en la contienda, de crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana, descentralizarla. Sí, pues pero ninguna de las ¿Del debate pasado? También. Sí. Del debate pasado, por ejemplo, creo que el Bronco proponía el tema del ISR. Del ISR, creo que es una buena acción que también la retoma Anaya, porque aquí tenemos que construir todos. Aquí acabamos de ver el autoritarismo de los representantes de Andrés Manuel López Obrador. Perfecto. Mario, rapidísimo. Mira, coincido un poquito con el representante Andrés Manuel. No en todo. Yo no estoy a favor o no elijo ninguna de las propuestas de los otros candidatos, porque es el mismo sistema, los partidos. Los partidos políticos nos tienen mal desde hace 80 años. Y aunque Andrés Manuel tenga su propio partido, es un partido político y van a seguir las cosas igual. Ninguna, entonces, te quedas con ninguno de los tres. Nitzia.
Nosotros hemos visto cómo AMLO es el candidato de los nos. Entonces nosotros somos el cómo sí hacerlo a favor de la ciudadanía. Nosotros no estamos viendo en cómo vamos a hacer cosas a 6 años, a 3 años, que para cuando venga alguien más se cambie y se modifique todo esto, sino algo que sea a largo plazo. Entonces nosotros sí podemos adoptar propuestas de otros y estamos dispuestos a colaborar una vez en gobierno con otros partidos. ¿Por qué? Porque vemos por el bien de la ciudadanía, no del partido ni del gobierno. ¿Cuál te Entonces, gustó? me gusta mucho la de Anaya, que es la de la educación de tiempo completo, pero me gusta porque es una copia de lo que José Antonio Meade fue sus primeras propuestas, que decíamos que el 100% de las escuelas, y es algo que el actual gobierno está implementando. Perfecto, bueno, vamos a ir a pausa, se nos acabó este bloque, vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en Encuentro de Ideas, estamos debatiendo en torno al debate, ese es el postdebate de este jueves. Recuerden que usted puede ser partícipe de la conversación que estamos teniendo esta noche con los representantes de cada uno de los candidatos a la presidencia, aquí en el caso de Sonora, la versión obviamente de los priistas que apoyan a José Antonio Meade, obviamente de la gente que está apoyando al Bronco, candidato independiente, a la gente que apoya a Ricardo Anaya y también a la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Sonora. Estamos interactuando con todos ustedes en redes sociales, @EdgarMolinaS. Vámonos a pausa, regresamos con más Encuentro de Ideas. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias por vernos a través de la señal de Televisa Sonora. Recuerde que usted tiene varias opciones para poder vernos, tanto en la emisión que estamos teniendo este jueves, como también el sábado en cadena estatal en cualquier municipio del estado de Sonora a través del 5.2 en la red de Canal 5. Ahí estamos a partir de las 8 de la mañana el sábado, y también en cualquier momento que usted quiera a través del canal de YouTube. Ahí estamos de Televisa Sonora, el oficial. Ahí estamos a sus órdenes también con Encuentro de Ideas. Estamos platicando el postdebate, después del debate presidencial el pasado domingo en Tijuana, con jóvenes sonorenses que están defendiendo la postura de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ya tocamos varios temas, vamos ahora sí, tenemos un poquito más de tiempo con el tema del salario mínimo. Y ahí en este caso, Julián, se propuso ahí en el debate desde la eliminación hasta subirlo, darle 100 pesos más, incrementarlo todavía más. ¿Cómo ves el tema del salario mínimo, Julián? Bueno, pues varias cosas. Primero, pues ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿Por qué no lo ha hecho el PRI ahorita? ¿Por qué no lo hizo el PAN? Ricardo Anaya no gobernaba. Ricardo Anaya nunca gobernaba. Pero tuvieron 6 años y son de la misma parte. Ahora, nosotros lo que queremos implementar, primero, hay que ser muy claros, porque el problema de México, su cáncer, se llama corrupción. Y hay que acabar con la corrupción. ¿Cómo sacar la corrupción? De arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. Hay que tener autoridad moral para gobernar. Entonces nosotros proponemos que sí se puede ahorrar y ese dinero distribuirlo, que haya empleo, que haya trabajo, que la gente no se vaya. Eso es por una parte, que haya empleo. Pero nosotros decimos que para la parte de la frontera va a haber una nueva franja fronteriza. Se va a bajar el IVA al 11% otra vez, y aparte se va a aumentar al doble los salarios mínimos en la frontera. Y paulatinamente se va a ir en el resto del país. Lo que nosotros buscamos es que haya bienestar, paz y seguridad para la gente. Y eso solamente se logra con honestidad, con un buen gobierno y poniendo el ejemplo, con autoridad moral. Perfecto. David. Creo que es un tema importante en la economía de México. En México las cosas no están bien. No estamos en un país donde tenemos más de 50 millones de pobres en pobreza extrema. 50 millones de pobres que no saben qué van a comer al día siguiente, que viven al día literalmente. Y resultados de los gobiernos del PRI y del PAN. Y eso tenemos que... Ricardo Anaya nunca ha gobernado. Pero ahí está. Ricardo Anaya ha implementado reformas. Que ha hecho que el empobrecimiento y la situación actual. Y creo que es muy importante manejar esto. O sea, imagínense, queremos darle la oportunidad a un joven como es Ricardo Anaya, que propone en la línea fronteriza bajar el IVA al 8%. Cuando el PRI subió el IVA al 16%, Ricardo Anaya se opuso a ese incremento. Y no lo digo yo, lo dice verificado.mx, que es con pruebas contundentes en los cuales Ricardo Anaya está comprobado que se opuso al IVA en la frontera. Se le perdieron las hojas como AMLO. Se opuso al IVA en la frontera. Asimismo también Ricardo Anaya propone la renta básica universal para la gente con pobreza extrema, que por el simple hecho de ser mexicano reciban un apoyo para poder salir de este problema en el que tienen de pobreza extrema. Y creo también que es importante impulsar mucho la educación en México, para que se fomenten los empleos, para que se fomente la economía. Al final de cuentas, hay dos opciones aquí en esta elección. La primera es Andrés Manuel,
con propuestas, es la mejor opción, ¿eh? Ideas y propuestas viejas y del pasado, un candidato que espanta la inversión, comprobado, mayor inversión en la Ciudad de México. Habla mucho sobre transparencia y sobre corrupción. Según Transparencia Mexicana, cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador, fue el estado, el Distrito Federal, fue la ciudad más corrupta que se tiene registro. Eso no sale verificado, decir que es mentira, ¿eh? Esto es lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Perfecto. Mario. Interesante el tema. Pues la propuesta del Bronco es sencilla, eliminar el salario mínimo. ¿A qué se refiere con esto? Pues buscamos que se pague por el trabajo que se realiza. Realmente fijar un monto mínimo, pues hacer las empresas pues basarse en eso. Entonces, lo que él busca es trabajas y dependiendo de tus habilidades, tus conocimientos, tu experiencia, ¿y cómo lo te van a pagamos. medir? La manera de medirlos es así, con la experiencia, con las habilidades, con conocimiento. Sí, pero ¿quién va a ser el juez? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo lo vas a justificar? ¿Que tú ganas más o tú ganas menos? La verdad es que, mira, si te fijas, Edgar, es la misma. Uno, que la corrupción y la corrupción. El otro, con sus pancartas y, bueno, así no las podemos vivir. Pero la verdad es que necesitamos ofrecerle a la ciudadanía propuestas concretas, cómo lo vamos a hacer. Y la verdad es que el salario mínimo, claro que es un tema que nos aqueja, a todos nos importa, nosotros como jóvenes yo creo que es algo de lo que, híjola, debemos de empezar a pelear y luchar por ello. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. Sin embargo, ¿por qué voltean a ver a México? Porque tiene mano de obra calificada. Entonces, sí hay que aumentar el salario mínimo, pero sobre todo hay que buscar la manera de hacerlo dependiendo de la productividad del sector económico en el que se encuentre. No lo vamos a hacer así de buenas a primeras y diciendo, yo 100 pesos y yo 200 y yo 300. Óyeme, es algo estudiado, es algo que va a beneficiar a todo un país, a toda una nación, que va a generar estabilidad y que la inversión extranjera directa nos va a voltear a ver gracias a ello, a esa cantidad de salarios. Por esto es un tema que está dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por la importancia del mismo. Entonces, yo creo que si también vamos a buscar la manera de incrementar el salario, también hay que incrementar las capacidades y el tecnicismo de las personas para que puedan ofrecer esa mano de obra de calidad que están buscando las empresas a nivel mundial. Y el que dice en el caso de Sonora, obviamente también te da mucha mano de obra calificada. Claro que sí, mira, pero no hay que quedarnos solamente ahí. A mí me sorprende porque dice varias alusiones nuestra compañera del PRI, y es que primero dice, somos el candidato del sí podemos robar, del sí podemos darle una casa en Malinalco a Enrique Peña Nieto, del sí podemos desviar millones de recursos públicos a cuentas privadas. Entonces, no se trata de eso. Ahora, nos critica que hablemos de la corrupción. Pues es obvio, no está en su ADN combatir la corrupción. Entonces, ni en el del PAN. Entonces, lo que nosotros sí queremos hacer es un diagnóstico preciso sobre cómo combatir y hacer un buen gobierno. Mediante un buen gobierno nosotros podemos traer producción, podemos traer seguridad y justicia a la gente. Ahora, dice que son ideas viejas, pero si nosotros las decimos, porque si las dicen ellos, cuando las copian, es la innovación, es un cambio al futuro. Entonces no, sí se puede, y la forma de hacerlo es con honestidad, con autoridad moral y acabando con la corrupción, claramente. Creo que hay algo muy importante a recalcar aquí. A ver, Andrés Manuel López Obrador ya gobernó. Cuando él gobernó, espantó a la inversión, comprobado por verificado MX, que fue en su gestión fue el sexenio en que menos inversión hubo. Andrés Manuel López Obrador dice que solamente, por ejemplo, va a acabar con la corrupción. Está comprobado por Transparencia Mexicana, te lo vuelvo a recordar. A ver, que Andrés Manuel, lo puedes verificar. Porque ahorita vienes con otro dato la Ciudad de México fue considerada como el Distrito Federal, fue el estado más corrupto del país. Me estoy preguntando si viste el debate presidencial. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, cuando gobernó, no acabó con la corrupción? Claro que sí. Porque esto Claro que sí lo hicimos, ahí está. Acabaron con la corrupción, no hubo corrupción en el estado. Hubo casos de corrupción y se castigaron. Esto no es por ejemplo, esto es por ideas, por trazos. Creo que Ricardo Anaya propone con un plan muy estratégico de cómo acabar con la corrupción, esa corrupción que ha acabado con México, que ha afectado mucho a nuestro país, en su economía. Por eso es muy importante que reformemos el 102 constitucional y demos de autonomía al fiscal como lo propone Ricardo Anaya y como no lo propone Andrés Manuel López Obrador o como se opuso en su momento el PRI. Creo que es muy importante que la gente que investigue delitos, que investigue a los funcionarios corruptos, sea autónomo y no dependa de Andrés Manuel López Obrador como ellos lo proponen.
Perfecto. Vamos a ir a una pausa. Ya me estaba diciendo el productor que ya terminó este bloque. Vamos a regresar contigo, Mario Inicia, para seguir con abundando este tema, porque hay más todavía. Tenemos que hablar de Donald Trump, que también se tocó el tema, y muchísimo, obviamente, en este debate del Tratado de Libre Comercio, de la legalización de la marihuana, entre otros temas que se vivieron en este debate, el segundo, allá en Tijuana. Vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en Encuentro de Ideas, hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos en esta plataforma. Volvemos. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias por vernos a través de la señal de Televisa Sonora. Estamos debatiendo con los jóvenes en torno a lo que ha sido esta campaña, este proceso electoral 2018, y que va a tener ya el momento culminante la tarde-noche, si no es que la noche del próximo domingo 1 de julio, cuando tengamos ya al presidente de la República ese mismo día. Vamos a estar al pendiente, obviamente, de esos resultados a través de la señal de Televisa Sonora y de todo el esfuerzo periodístico que realiza Noticieros Televisa a nivel nacional. Quedamos contigo, Mario, para algún tipo de comentario, lo que estaba mencionando tanto Julián como también David. Pues mira, los tres hablan de lo mismo, ¿no? Que van a bajarlo, que van a subir el salario, que lo van a mejorar, que traen estrategias. Los tres ya gobernaron y hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Mitt, que dice que sí, que traen muchas propuestas muy buenas y saben cómo atacarlo. En 80 años no han podido lograr nada. Entonces, Jaime tiene 3 años de gobierno en Nuevo León. Ahorita tiene licencia, pero él ha reducido la pobreza en Nuevo León significativamente. Entonces, creo que él puede atacar bastante bien el tema de la pobreza en México y obviamente el tema del salario mínimo. Ok. Bien. Bueno, me llama mucho la atención que empiecen a decir esto, que están 100% limpios, que sus partidos no han hecho nada, que ellos defienden la corrupción como si nunca lo hubieran hecho o hubieran practicado, hubieran tenido esas malas prácticas. Ahora bien, Andrés Manuel López Obrador ya fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Aquí tuvo un caso bien sonado, que yo los invito a los jóvenes y a la mayoría de la ciudadanía que investigue Bejarano y sus ligas, porque este señor tuvo muchos actos de corrupción. También se encontró a su tesorero en Las Vegas haciendo uso del dinero público, apostando con ello. O sea, ¿cómo pueden hablar de eso si ellos también tienen una Nestora Salgado, que lo acaba de sacar aquí José Antonio Meade en el debate? O sea, tienen muchos casos que con qué cara vienen a decir eso. Digo, sabemos que existe corrupción, eso es algo que me queda muy claro, pero también sabemos que hay que dignificar la política de nuestro país y nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad. Entonces hay que buscar la manera de nosotros participar y llevar ese mensaje, esas buenas propuestas de lo que sí están haciendo nuestros candidatos, y lo que ofrece José Antonio Meade aquí es la experiencia, la estabilidad que le va a generar a nuestro país para que exista esa atracción de inversión. ¿Cuánta inversión ahorita está parada, sinceramente? ¿Cuántas empresas que están estabilizadas aquí en México no tienen ahorita definido si van a seguir invirtiendo el próximo año aquí en México o si van a llevar su producción a algún otro lugar? Por lo mismo, porque no se sienten confiados en lo que vaya a pasar y quién vaya a gobernar nuestro país. Julián, levántese la mano, por favor. Mira, sobre el tema de René Bejarano, fue juzgado y fue a la cárcel. Y ahorita está en su campaña. Y fue a la cárcel. Ahí está en su campaña. A diferencia, está en su campaña ahorita y ya fue juzgado. A diferencia de José Antonio Meade, que tiene un caso en que 22 gobernadores desviaron recursos, aquí está de candidato a la presidencia de la República. Y nosotros pusimos en la cárcel a uno de los gobernadores. No, fue una persecución, una cacería de brujas. Ahora, en el caso de Nestora Salgado, que mintió completamente José Antonio Meade. Nestora Salgado fue una de las personas que hizo una policía comunitaria reglamentada en el estado de Guerrero, después encarcelada, violada sus derechos fundamentales y después absuelta por 3 jueces. Hay evidencia. Ahora, tiene 22 gobernadores que desviaron recursos y que no nos venga a decir, y como ella hace alusión a los jóvenes, que no nos vengan a decir que gracias a que José Antonio Meade estuvo en una Secretaría de Estado, fue que uno de ellos fue a parar a la cárcel. Que no nos mientan.
Bueno, antes de seguir contigo, David, si me lo permites, vamos a presentar una nota y después ya regresamos contigo para que nos des tus comentarios. Hicieron mucha alusión, sobre todo David, precisamente con el tema de Verificado MX, una plataforma que realmente ha servido muchísimo para verificar lo que dicen en los dos debates los candidatos a la presidencia de la República y lo que se ha dicho, si es real o no es tan preciso los datos que dan los candidatos en esta campaña a la presidencia de la República. Vamos a ver en específico lo que dijeron los candidatos y todo obviamente ya verificado por Verificado MX. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, sí estuvo acusada de presunto secuestro, pero fue liberada en 2016. 3 jueces la absolvieron. Hoy el Santos le ganó al Toluca. Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. Eso lo hicimos el año 2017 completito. Los resultados ahí están estadísticos. Creo que eso hay que hacerlo en el país. Nuevo León no es el único estado con operativos encubiertos contra trata de personas. Según Verificado, en los últimos 5 años se han realizado en la Ciudad de México, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala y Morelos. Tenemos una deuda histórica. Cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera porque la inversión como capital fijo se desplomó. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 37 mil millones de dólares. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. La inversión extranjera directa entre 2001 y 2006 sí fue de 37 mil millones de dólares, aunque López Obrador dejó el cargo en julio de 2005. Si solo contemplamos los 5 años que gobernó, la inversión fue de 31.880 millones de dólares, lo que sigue siendo la cifra más alta comparada con el sexenio anterior y el posterior. Pero las afirmaciones de Anaya también son ciertas porque incluye la venta de los 2 bancos. Y así va a ser. En 88, con un salario mínimo, alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Así ha sido el deterioro. El salario mínimo más alto en 1988 era de 7.7 pesos y el kilo de tortilla costaba 65 centavos, según la medición que en ese entonces hacía el Banco de México. Con esa cantidad se podrían comprar casi 12 kilogramos y no los 50 que dijo López Obrador. Pues ahí está algunos de los datos verificados, vaya por Verificado MX, esta plataforma que está ayudando muchísimo obviamente en esta campaña. David, ¿qué opinas al respecto de esto? Yo creo que es una plataforma que ayuda sin duda alguna para la información de los ciudadanos, de los jóvenes. Creo que es importante que nos sigamos informando y que sigamos analizando las propuestas, los cómo y los por qué de las propuestas que proponen cada uno de los candidatos. Ahorita vimos en Verificado.mx que lo que dice Andrés Manuel López Obrador de los 50 kilos de tortilla es falso. Es que es un tema de que Andrés Manuel López Obrador le dice al público lo que le gusta decir, y cuando tiene a todo el público junto pues no sabe qué decir y al final de cuentas pues se cuatrapea, dice muchas cosas. Creo que en el debate vimos un tema bien interesante. Muchos de los candidatos hicieron propuestas, contrastaron sus propuestas, y la propuesta o lo que se remitió a decir Andrés Manuel López Obrador, el nivel de debate de Andrés Manuel López Obrador fue decir Ricky Riquín, fue sacar la cartera. Eso es el nivel de debate que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es el presidente que quieren. Yo no quiero un presidente que vaya a hacer shows, yo quiero un presidente que esté preparado, que tenga ideas y que tenga una visión de futuro, y creo que lo que representa, como lo representa, es el candidato Ricardo Anaya, el candidato de los jóvenes. Volviendo un poquito con el tema de esta plataforma Verificado, ya es más difícil, obviamente, que un candidato o cualquier político diga una barbaridad sin antes documentarse, Mario. En este sentido, aquí queda claro.
Así es, creo que es una herramienta muy útil para todos los mexicanos. Antes pues no podíamos verificar si lo que decían los candidatos era cierto. Hoy pues tenemos esa herramienta y nosotros como mexicanos podemos utilizarla y ver quién de los candidatos está diciendo la verdad. Y ahí quedó el tema del Bronco, ¿no? Que mencionó que lo que dijo no era verdad. Pues no fue el único estado, pero tampoco dicen que en Nuevo León no se hizo. O sea, se hizo en Nuevo León, no es el único, se hacen demás estados lo que es los operativos, pero Nuevo León se está haciendo y tuvo muy buen índice en el 2017. En ese sentido, en el tema de verificado, el tema de Nestora Salgado, como ahorita le hiciste referencia, incluso escuchamos que Nestora demandó a MID, hizo la denuncia pertinente. MID dice que no iba a ningún tipo de respuesta al respecto. ¿Qué opinas sobre toda esta situación? Lo que pasa es que él mencionaba que fueron fallas en la policía para que fuera esta liberación, ¿no?, de ella misma. Entonces es por eso que se dio y se sacó el tema a la luz. En este caso, la plataforma esta que tú mencionas, sinceramente me parece sumamente interesante. Yo creo que todos deberíamos de utilizarla, que cualquier noticia que esté a nuestro alcance, busquemos la manera de investigar si es cierto o no, porque si bien es cierto, estamos en la era de las fake news, entonces ahorita cualquier cosa que veamos no sabemos si es cierto o no. Yo creo que debemos de ser autocríticos y buscar informarnos un poquito más, indagar para saber si son ciertas o no las propuestas. ¿Por qué? Porque está en juego, no es cualquier cosa una presidencia de nuestro país, es el futuro de nosotros los jóvenes, que cualquier consecuencia, cualquier repercusión, nosotros la vamos a vivir. Entonces yo creo que es una responsabilidad que tenemos de empezar a investigar y buscar a fondo si la información es cierta o no, para estar un poquito más informados y así poderle exigir a nuestros gobernantes que respondan con respuestas concretas, por así decirlo. Y hablando de las fake news que mencionas, el que puso de moda este término es Donald Trump. Se tocó mucho el tema de Donald Trump aquí en este debate, el segundo debate allá en Tijuana. Se habló obviamente, como platicamos ahorita, el tema de inmigración, pero también el tema del Tratado de Libre Comercio. Julián, yo te preguntaría a ti, ¿hay que salirse de este Tratado de Libre Comercio si Donald Trump no pone las condiciones que sean propicias para que México se mantenga en este mismo tratado? Claro que no deberíamos de salir. Bueno, primero déjame hacer una referencia por alusión y luego te contesto tu pregunta. Mira, primero que nada, me da mucho gusto lo de verificado. Es una plataforma que nos sirve mucho, que nos ayuda. Y lo que no dice David es que en el primer debate, verificado saca un comunicado que precisamente sale que Anaya fue el que más mintió en todo el debate, en el primer debate. Y en el segundo, pues no hay diferencia, ¿no? Mira, nosotros hemos recorrido 120 municipios hasta el día domingo. Recogemos el sentir de la gente. 18 años de campaña. Los sentimientos de la gente y los hemos plasmado. Tenemos una plataforma que se llama Proyecto 18 y un libro donde explicamos nuestro plan nacional. Ahora, ¿se debe o no renegociar el Tratado de Libre Comercio o se debe aceptar o no si Donald Trump no pone las condiciones? Yo creo que es momento de que, mira, yo hago un análisis. De hecho, hace poco hice un análisis sobre la pérdida de la soberanía y la libertad con el Tratado de Libre Comercio. Y precisamente un análisis que hago es que desde la firma del Tratado de Libre Comercio se abandonó el campo, han venido las privatizaciones en todo el sector público. Hablábamos ahorita de salarios y qué bueno que los hablamos, porque en gran o mayor medida que la situación del país esté de esta situación es culpa de los gobiernos del PRI y del PAN. Hubo una reforma laboral aprobada a finales del 2012 que se aprobó con la mayoría del PRI y del PAN. Ahora, nosotros claro que queremos tener una buena relación con el vecino del norte, sobre todo porque yo te digo, yo he vivido en dos fronteras, Nogales y Ciudad Juárez. Es verdad que ha habido una violencia de sin igual en estas fronteras, pero también hay mucha cultura, hay mucho sentimiento, es transnacional, se ha creado una visión cosmopolita en el sentido de que cada vez tenemos más cultura de ambas partes. Entonces yo creo que romper una relación no es así de sencilla. Lo que sí es que hay que poner antemano la dignidad y el honor de los mexicanos, que es lo que vamos a hacer con un buen gobierno, con cero corrupción y con Andrés Manuel López Obrador. David, ¿salirse o no del Tratado de Libre Comercio si no hay condiciones para México? No, completamente no. Creo que tenemos que hacer lo necesario para, obviamente sin perder la dignidad como país, siendo muy duros, siendo muy fuertes en el sentido de una negociación que no haga perder la dignidad de nivel, que México que a México se le ponga en el lugar que realmente le corresponde. A ver, lo decía Anaya en el debate, Texas, el estado de Texas, el lugar donde más exporta es a México. Sí es cierto,
nosotros ocupamos Estados Unidos, pero Estados Unidos ocupa de nosotros y Canadá también. Debemos de darnos el lugar que no se le ha dado, que este gobierno no le ha dado a México. A ver, la visita de Donald Trump fue un error vital, o sea, fue fatal. ¿Cómo es posible que el señor que nos ha insultado, que nos ha dicho de todo, nos vengan y lo recibamos con alfombra roja? Creo que en México debemos de cuidar mucho nuestra soberanía y debemos de ser respetados, porque al final de cuentas somos un país que ayuda mucho a Estados Unidos. Ellos ocupan de nosotros, así como ellos ocupamos de nosotros. Y un tema, ocupamos de ellos, perdón. Y un tema que ahorita comentaba Julián sobre el libro de Andrés Manuel López Obrador, 2018 la salida, creo que es. Así es. Menciona Andrés Manuel López Obrador. Obrador. Lo voy a regalar. No, muchas gracias. Tengo algo más interesante que leer en la casa. Tengo algo más interesante. Bueno, a lo mejor sí regálamelo, luego te voy a decir. En el 2018, Anaya no tiene libro, en el 2018, en este libro que menciona, Andrés Manuel López Obrador dice que México importa más de lo que exporta. En verificado, ahorita mencionando esta plataforma, que Anaya se lo dijo, que es completamente mentira y está verificado. México exporta más de lo que importa, a diferencia de lo que mencionó Andrés Manuel López Obrador. Esa es la diferencia, esas son las ideas viejas, esa es la visión de pasado que tiene Andrés Manuel López Obrador. Nosotros como país tenemos la potencia, tenemos la fortaleza de poder exportar, de ser una potencia mundial, pero nos falta un buen gobierno, y creo que Ricardo Anaya va a hacer un buen papel en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y vamos a darle, obviamente cuidando mucho la soberanía y la dignidad de nuestro país. Creo que tenemos que ser duros, que no tenemos que ser blandos, y cuidar una relación de respeto con el país vecino. Mario, ahorita mencionaba David que se equivocó el presidente Peña Nieto de haber invitado a Donald Trump. ¿Tú cómo ves esto? Mira, lo que platicaban ahí en el debate y lo que ve Jaime es que estuvo correcta la invitación. Es importante que el presidente de Estados Unidos visite el país y se le atienda. No era presidente todavía, ¿eh? Ah, pero era candidato. No era presidente. A pesar de las amenazas, pero lo que tuvo que haber hecho el presidente Peña Nieto es haber hablado con él de frente, cuestionarlo y exigir el respeto que nos merecemos. Pues claro que lo hizo, por eso lo invito. Entonces, pero no lo hizo público, pero ahí lo hizo. ¿Qué resultados positivos no lo hizo? El tiempo nos dará la razón. No hubo una respuesta, no ahí hubo, tiene invadida la no la consiguió frontera. eso, que el respeto que merecen los mexicanos. Y lo del Tratado de Libre Comercio, pues hacer el esfuerzo por mantenerlo, y obviamente Donald Trump no va a poner ninguna condición favorable para México en la mesa. Eso lo tenemos que poner nosotros, lo que a nosotros nos conviene y que nos va a servir, y ver que también Donald Trump lo acepte. Ahora, no nada más está Estados Unidos, está Asia y otros continentes donde también podemos exportar. Okay. ¿Nitzia? Híjole, aquí este tema me gusta muchísimo porque yo creo que es de las sí, áreas claro. que sí. Eso es fuerte, Mira, ¿no? te voy a decir, Sí. Donald Trump ya se salió de muchos tratados de libres de comercio en los últimos meses, pero el de México lo está renegociando. ¿Por qué? Porque hay interés en él, en lo que hay en la cooperación. Ahora, México siempre se ha caracterizado por conciliar, por dialogar, por hablar las cosas de frente, por buscar lo que sea mejor para sus ciudadanos. Entonces, tan así que, ¿cuántos tratados de libre comercio tenemos? Tenemos 13 tratados con alrededor de 52 países. He ahí nuestra accesibilidad de cooperar. ¿Por qué? Porque eso genera importaciones, exportaciones, y eso hace que fluya la economía de nuestro país. Ahora bien, hablan de que sí fomentan, que sí les gustan los tratados y cooperación y demás. El TPP, ¿qué pasó con el TPP? Cuando se mandó al Senado para que se ratificara, ¿quién votó en contra? Morena, porque ellos no están a favor de que tengamos relaciones con otros países donde podamos nosotros diversificar nuestra economía, porque era con Nueva Zelanda y era la manera de entrar a Australia, y eso sí, como Venezuela, ahí sí están a favor, ¿no? Ahí sí, la verdad es que yo no veo, por ejemplo, con el carácter que tiene autoritario AMLO, yo no lo veo negociando o llegando a acuerdos con Donald Trump. La verdad, yo creo que necesitamos a alguien con la experiencia, alguien que ya haya tenido puestos similares, que no venga a improvisar y a querer aprender y después sacarse respuestas como las que dio en el debate. Esas no son las habilidades que necesita un presidente de la República para gobernar y llevar a nuestro país adelante, a potencializarlo. Yo le pongo una pregunta a los cuatro, y ustedes me dicen, realmente el que levante la mano me comenta. Se ha mencionado en algunos estratos de la sociedad
que ya con en vísperas de lo que va a ser ya el nuevo presidente que va a llegar el próximo 1 de julio, o bueno, en diciembre ya rinde protesta, que deberían de suspenderse lo que son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio llevadas a cabo por el actual gobierno. Y ya el nuevo gobierno, a partir de diciembre, comenzar, o incluso ya este equipo de transición, comenzar ya las nuevas negociaciones. ¿Qué opinan ustedes? Jamás. ¿Cómo el avance que llevamos? O sea, ¿por qué tenemos esa mentalidad tan pobre y tan escasa los mexicanos de decir, lo que nosotros propongamos nada más van a ser para 6 años y cuando llegue alguien más se va a cambiar todo? O sea, y el avance y los buenos programas, hay que retomar lo bueno que tenemos y lo que hemos avanzado. ¿Cómo vamos a decir, oye, ya entró otro, ahora vamos a empezar de cero? Sí, las personas que están negociando ahorita no están negociando para ellos, están negociando para México, y lo que se lleva ganado son para los mexicanos. ¿Cómo va a llegar alguien para decir, no, yo tengo mejores ideas? Híjole, mejor retoma lo que ya hay, sí, propon lo tuyo, pero busca el beneficio de la ciudadanía, no el tuyo propio. Yo creo que yo no coincido con Nitzia de que los mexicanos tengamos pobres opiniones en ese sentido. Yo creo que hay que buscar la manera de retomar pues los avances, hay que proponer nuevas cosas, pero con una relación de respeto, con una relación donde México no pierda su papel en el mundo, con dignidad y con mucho respeto para el valor de los mexicanos. Porque como lo dijimos y como lo dijo Anaya en el debate, sí es cierto, México ocupa de Estados Unidos, pero Estados Unidos ocupa mucho de México. Nosotros somos los principales aliados de ellos, nosotros somos las personas. ¿Por qué a México se le pide visa para pasar y a otros países no? ¿Por cuántos terroristas han pasado por México? Creo que México ayuda mucho y blinda mucho a Estados Unidos cuando ellos ocupan de nosotros, y creo que en esas negociaciones debe haber mucho respeto. Los avances que hay se deben de respetar, pero siempre la continuación de la negociación debe ser con dignidad para nuestro país. Mario. Sí, estoy de acuerdo que se mantenga la negociación, o sea, no hay por qué cortarla, pero siempre y cuando sea una buena negociación. Y ya en la retoma, cuando llegue el nuevo presidente, obviamente va a haber algunos cambios, algunas mejoras, que es lo que esperamos, pero no cortarla ahorita, decir paramos y hasta que ya tengamos un nuevo presidente, no es lo adecuado. Julián, mira, yo creo que es importante que se tome la renegociación ya con el gobierno que quede después del 1 de julio, porque debemos de entender, y se lo hago aquí. O sea, pararla. Sí, pararla. No les digo que no sirve de nada, todo. Es algo muy importante y le hago alusión a Nitzia. Ella dice el TTP, no les gusta, porque en lo que nunca hemos estado de acuerdo es que hay un gobierno entreguista, como lo que ha representado el PRI y el PAN. Son relaciones exteriores, amigo, hay que investigar poquito. Yo tengo una tesina llamada así, la pérdida de la soberanía y la libertad con el Tratado de Libre Comercio, y se las traigo y se las paso. O sea, ¿no estás a favor del Tratado de Libre Comercio? Yo creo... ¿Estás a favor o no a favor? Sí, estoy a favor, pero claro que cuando se pusieron a la mesa, y eso es un análisis que yo hago, cuando se pusieron a la mesa dijeron que se iban a hacer competitivas las cosas, pero para México jamás llegó ese momento. O sea, no estás a favor. No es, si no se estoy a favor, a pesar de que se pierda la soberanía. Estoy a favor, a pesar de que se pierda pero hago una visión, a pesar de que se pierda la soberanía. No puedes dar de un título, todo un libro. Entonces, yo te dije mi título, pero en mi libro, en mi tesina, hago un análisis específico cómo en un principio se iba a ver una estabilidad, y aquí lo recordamos. ¿Y no es así entonces ya? No, nunca se hizo. Entonces, por eso la pauperización que ha habido en México. Espero que sí conozco la palabra pauperización. Entonces, mira, nosotros jamás hemos estado a favor de una postura entreguista. Nunca se dijo que se iba a entregar la luz eléctrica, ahí está privatizada, Luz y Fuerza del Centro con Felipe Calderón. Nunca dijimos que se iba a entregar el petróleo, ahí está entregado el petróleo. Entonces, no. La pregunta de la renegociación, que se cancele todo. Que se espere al nuevo gobierno, porque el gobierno ya va de salida. Y que México espere, o sea, no es el tema, no es el tema. No te desvíes, no se desvíen. Señor, no. Que ahí ya está en la mesa la negociación, pero antes de una nueva firma, que llegue el actual gobierno. El gobierno actual no tiene la capacidad para poder enfrentar esta situación. Ya hemos visto en recetas, ya estuvo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya han demostrado la misma actitud entreguista. Necesitamos una persona que tenga conexidad con la gente, que sepa cuáles son los sentimientos y la problemática de la nación. Y ustedes claramente no lo representan. Qué miedo. Y Andrés Manuel sí lo representa. Claro, porque hemos estado más de 18 años hablando con la gente, recogiendo los sentimientos. Dinero. No, fíjate,
no te confundas, porque en 2006... Vas a decir que el libro. En 2006, el libro. No, en 2006 hay una fundación en la cual todos los voluntarios a favor del movimiento y el proyecto de Andrés Manuel, se hizo una fundación que se llamaba Fundación Honestidad Valiente, de los cuales, de la propia bolsa de su servidor, llegamos a poderle dinero. ¿Para qué? Para que impulsara este movimiento de transformación nacional que hoy por hoy nos tiene en esta situación, casi ganando la presidencia de la República. ¿Y por qué se dice honestidad y lo que dice es que sacó dinero de su bolsa? ¿Por qué no rechazó el financiamiento público ahora que estuvo en el debate? Mira, en el pasado. ¿Y por qué no se los propones a ellos? También lo negaron. No, o sea, ¿por qué no se lo propusiste? A los tres. No, pues siempre que viene, va con Andrés Manuel y le dice, oye, fírmame este papelito. El primer debate le dijo, aquí está. Pero se lo dijo Andrés Manuel. No, le dijo, fírmalo. Que lo pasen para allá. Que lo pasen para allá. Que lo pasen para allá primero. ¿Por qué? Porque el interés no es los mexicanos. No es la honestidad, no es eso. O sea, ellos están por el dinero. Se gastan más de 12 mil millones de pesos al año. Entonces, es mucho dinero, que con ese dinero podríamos mejorar la pobreza. Pero, pues sus campañas son más... No vamos a dejar sus campañas son más importantes. Vamos a hacer cualquier cosa. Pues sí, él lo rechazó. Bueno, el de ocurrencias creo que también se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Bueno, mira, yo no soy el que propone mochar manos, Creo que el de ocurrencias también a López Obrador, creo que le queda mucho ese papel. No, es que López Obrador en los debates no habla. ¿Dice algo que decir? Y cuando habla, ¿qué hacemos con él, verdad? No, la verdad es que yo creo que la ciudadanía merece mucho más que esto, la verdad. Claro. Necesitamos propuestas, necesitamos participación activa de los jóvenes, de todos los ciudadanos que se informen, que busquen información relacionada con las propuestas, si son viables o no. Es muy fácil, yo también me puedo parar aquí y prometerle el cielo y la luna y las estrellas a todo mundo, como decía David ahorita, decirles lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque se van por el corazón y los sentimientos y demás, pero aquí está en juego el futuro de nuestro país y no hay que buscar la manera de vengarnos o de desquitarnos y demás, sino hay que buscar lo que es mejor para nosotros, lo que nos va a traer esa estabilidad y lo que nos va a estar gobernando por tantísimos años. Son 6 años. En 6 años, ¿qué pudiéramos estar haciendo? ¿Dónde te ves tú en 6 años? La verdad, yo quiero mucho a mi país, yo quiero estar aquí, yo quiero luchar por los derechos de los jóvenes, de las mujeres, y lo quiero hacer mediante un gobierno que me facilite la oportunidad de participar a mí como joven. Entonces, la verdad, yo no me veo en un gobierno de AMLO, donde la mayoría de su gabinete no son jóvenes, no me veo en un lugar donde no le den participación a las mujeres, yo me veo en un lugar donde se nos fomente y se nos propicie a investigar y a la educación y a tener más experiencia, como lo brinda José Antonio Mide en este caso. Yo les quiero agradecer, se nos está acabando el tiempo ya, estimados, y yo los invito a una tercera, creo que vale la pena seguir platicando, obviamente falta todavía tiempo para que termine la campaña. ¿Le late hacer una tercera de Encuentro de Ideas? Con mucho gusto. ¿Parece bien? Gracias. Ahí estamos. Entonces, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias por estar en Encuentro de Ideas. No, al contrario, gracias. David, muchísimas gracias. Muchas gracias, invitando a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos de cualquier partido que se sumen a un cambio inteligente como lo representa Ricardo Anaya. Gracias, Mario. Gracias, David, por la invitación y pues a todos los sonorenses, la siguiente semana va a estar Jaime aquí. Estén pendientes en la página de Broncomanía Sonora de Facebook, ahí vamos a estar anunciando dónde estará y dónde podrán acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias, Nietzsche. Muchas gracias y los invito de verdad a que le apuesten a lo que es algo seguro, algo estable, algo que nos brinde la seguridad a nosotros los mexicanos de que vamos a salir adelante y que vamos a potencializar a nuestro país. Gracias sobre todo a usted, gracias por vernos esta noche en Encuentro de Ideas. Habrá una tercera, creo que vale la pena seguir escuchando a estos muchachos que obviamente le saben muy bien a la política y están aquí con nosotros en Encuentro de Ideas. Tengan un excelente jueves, cuídense mucho.